Buenos días a todos. Nos aquí reunidos con un solo corazón, saludamos a la persona, a cada uno de ustedes. Los invitamos a participar en esta ceremonia de apertura. Pedí permiso para que todo salga bien aquí en el centro de México, Tenochtitlan. Les pido que nos acompañen poniéndose de pie y usando las palmas de las manos como antenas para conectarnos con las energías de los puntos cardinales. Vamos a iniciar primero elevando nuestro pensamiento hacia el corazón del cielo, Lomeyoca, el lugar de la dualidad sagrada. Como un solo corazón, todos los mexicanos, los seres humanos reunidos esta mañana, nos referimos al corazón del cielo, al gran espíritu, al gran misterio, pidiendo el permiso, la guía y la protección para que este trabajo sea un trabajo de luz, de crecimiento, de vida. Con este saludo está nuestro compromiso de trabajar siempre por el bienestar, por el crecimiento de México y Tenochtitlan, de todo el Anáhuac, de todo México y de toda América. Ometeo, Atecocoli, Ome. Ahora vamos al centro de la Madre Tierra. Los que puedan se ponen de rodillas, si no, la intención de estar en contacto con la Madre. Madrecita Tierra, Pachamama buena, Tonantzin, aquí los reunidos te pedimos permiso, con un solo corazón, para hacer este trabajo sagrado en nuestros pueblos indígenas, pidiendo tu protección, Madre Sutil, Madre Femenina, Madre de las flores y los frutos, de las plantas, de la vida. Con humildad pedimos, con humildad aceptamos, que se abra por favor la jícara celeste, para que tú, la proveedora de todos, entregues lo que corresponda y que florezca la semilla de nuestros pueblos indígenas en el corazón, para que se hagan corazones floridos, para que se hagan mentes floridas, para que se hagan espíritus libres. Agradeciendo pues que se abra también tu vientre sagrado, tu vórtice sagrado de la tierra, para que haya una comunicación sutil. Ometeo, Atecocoli, sí. Girando siempre con el corazón por delante, como las manecillas del reloj, encaramos al oriente, a Tlahuiztlalpan, el lugar de la luz. Con respeto, con veneración, saludamos a los abuelitos y abuelitas espirituales, guardianes de Tlahuiztlalpan, del lugar de la luz. Invocamos a Quetzalcóatl, a la Águila Dorada. Pedimos la guía, la protección, para que este trabajo sea un trabajo de amor, de crecimiento. Ometeo, Atecocoli, sí. Ahora giramos hacia el lado opuesto, hasta Cihuatlalpan, poniente. Cihuatlalpan, lugar de las mujeres guerreras que murieron en Parca. Lugar del oso, de la Madre Tierra. Con júbilo, veneración y amor pedimos permiso a este rumbo sagrado, a los abuelos y guardianes de este rumbo, para que se abra esta puerta dimensional y se pueda hacer un trabajo en armonía, en luz, en paz, en equilibrio, que fructifique. Ometeo. Atecocoli, sí.
vayamos hacia el norte, Mictlalpan. Para los mexicas, los de Anáhuac, Mictlalpan, el Mictlán es el lugar del reposo, en donde están todos los seres queridos que ya se fueron y los que han de venir. Con respeto y con veneración, saludamos al Señor y a la señora de Mictlantecutli y Mictlancigua. Pedimos permiso para que se abra esta estancia cósmica, para que toda la energía ancestral de esta América sagrada, toda la energía telúrica de este ombligo de la luna, se manifieste en este trabajo indígena. Indígenas, todos los que reconocemos al sol como padre y a la tierra como madre. Permiso a los guardianes, a Tezcatlipoca, al búfalo blanco, para que se abra esta venerable estancia cósmica. Ometeo, a Tecocoli, sí. Continuamos el giro con la manecilla del reloj que está al lado opuesto hacia Huixtlalpan, sur. Huixtlalpan, lugar de la luz, lugar del fuego primordial. Con júbilo, veneración y amor, los reunidos aquí presentes, solicitamos con humildad que se abra esta instancia cósmica para que se realicen los trabajos de este encuentro de pueblos indígenas aquí en el Distrito Federal. Se hagan redes de luz, encuentros amorosos, que siempre la luz penetre en los lugares donde hay oscuridad, que se disuelvan los ecos para que se haga el servicio amoroso, más allá de las formas, en la luz, en la paz y en el amor. Ometeo. Ometeo, Cocoli, sí. Haciendo giro completo, todos de frente al altar, a Tlalmanali. Es el séptimo punto, el centro, el corazón cristal del universo, y Palmemowani, por el que estamos aquí, por el que somos. Pues con mucho respeto, con júbilo, con veneración, saludamos al corazón del cielo. Nos ponemos aquí nuestra voluntad a disposición en el servicio para la creación, para la vida. Todas las mujeres, todos los hombres, en Ometeo sagrado, nuestra intención es esta: que florezca la humanidad, que florezca el corazón indígena, que el resplendor de la náhuatl resplandezca nuevamente desde el corazón de la Madre Tierra, desde el corazón del Tepeyac, de Xochimilco, del Popocatépetl, del Ajusco, de la mujer blanca. Mexicateagui, Ometeo, Cocoli, sí. Tlaxcamati, gran espíritu, Tlaxcamati, abuelos, abuelas, Tlaxcamati, hermanos, pues este es el saludo de apertura. Estamos ya con los abuelos ancestrales acompañándonos. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras
señoras y señores, agradecemos su presencia en este encuentro, los pueblos indígenas en las grandes ciudades, y a nombre del Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, agradecemos en este momento su presencia y esperamos que la participación de todos ustedes le dé no solamente un mayor realce a este encuentro, sino que también permita aportar todos los saberes que ustedes tienen, de tal manera que lo que aquí salga en este encuentro pueda ser aprovechado para un mejoramiento de las políticas públicas, no solamente de esta nuestra ciudad capital, sino, si es posible, de todos los pueblos de América Latina, que en buena medida están representados en este encuentro a través de varias de las personas que a lo largo del mismo harán uso de la palabra para manifestar su experiencia y sobre todo sus vivencias, que nos permitirán desde luego realizar una mejor labor en cuanto a lo que podemos ofrecer precisamente a las comunidades indígenas que se encuentran en diversas ciudades de esta nuestra América Latina, viviendo dentro de las urbes que poco a poco han ido creciendo, y los retos y dificultades que en ellas se enfrentan. A continuación, y para darle una bienvenida alegre y grandiosa a todos ustedes, tendremos la intervención de la Banda Filarmónica de Niños Indígenas de la Ciudad de México, pertenecientes a la Asamblea de Migrantes Indígenas. Para hacer una presentación de los mismos, dejo el micrófono en la voz de la licenciada María del Carmen Morgan López, Directora General de Equidad para los Pueblos y Comunidades. Hola, muy buenos días a todos y todas. México es un país en el que viven niños de más de 50 grupos indígenas. Todos ellos usan trajes diferentes, tienen costumbres muy distintas y hasta hablan lenguas que no se parecen entre sí. Sin embargo, estos niños comparten algo que los hace muy semejantes: escuchar las historias que cuentan los abuelos, que hasta sueñan con ellos. Así, entre sueños y cuentos, construyen poco a poco su memoria, que aunque muchos no lo crean, estas están más cerca del corazón que de la cabeza, y tejen lazos de cariño y de generosidad. Esta crónica es de la revista Con los ojos cerrados, Sueños de los niños indígenas, de Gabriela Olmos. Hoy es un honor, efectivamente, tener con nosotros a esta Banda Filarmónica de Niños Indígenas de la Ciudad de México, que son parte de la Asamblea de Migrantes Indígenas. Bienvenidos sean y adelante, los escuchamos. Gracias.